La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Bienvenidos. Estás en tu programa Enseñarte. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Enseñarte. ¿Qué va primero? Bien, pues dándoles la bienvenida a esta 15ª emisión. Sí, ya sorprendentemente y con mucha alegría, es un placer estar por 15ª vez aquí con ustedes. Bien, antes que empecemos quiero explicar el motivo de mi ausencia del jueves pasado. Bueno, fue una causa muy importante y esto se debió a que mi pequeño retoño, Yago Natanael, que ya todos conocen, fue su evento de clausura del grupo de curso de verano de los ya famosísimos por aquí Matematrix, que ya tuvimos aquí a los amigos de Matematrix como invitados. Fue la clausura de su curso de verano, pero fue muy importante debido a que tuvieron la demostración de todas las actividades que hicieron, entre ellas pues Yago tuvo una presentación de taekwondo y una presentación con flauta, y para mí fue muy sorpresivo porque ahí es donde le nació el amor que su abuelo tanto le trató de inculcar por la música y que ya resignadamente habíamos pensado que lo perdíamos y que ya no teníamos otro músico en la familia, y al parecer Yago ya se enfrentó al gusto por la flauta, por tocar instrumentos de aliento, cosa que nos da mucho gusto. Y bueno, pues comprenderán la importancia de estar en el evento. Es por eso que no estuve con ustedes el día jueves pasado, pero tenemos otra noticia. El próximo jueves 28 de agosto tampoco habrá programa, y no solamente de Enseñarte, sino de toda la barra de programas. Quizá ya también lo han comentado mis compañeros, debido a que la fraternidad CEPRAC, que es una fraternidad sin fines de lucro, y sí es 100% trabajar en pro de la sociedad, la expansión de la cultura, el pensamiento, todas estas cosas, pues se hace su ratificación de principios, esta organización, y es importante porque nuestro productor Fernando Elías es uno de los 8 pilares que sostienen esta fraternidad. Entonces pues estamos invitados, todo el grupo de Voces Ciudadanas, a dicho evento, y es la razón por la cual nosotros no podremos estar el día 28 con ustedes, pero bueno, les estaremos trayendo noticias, invitados, reportaje y todo lo que suceda en ese evento. Bien, pues les agradezco mucho. Estos fueron los avisos parroquiales. Muchas gracias. Vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestro programa. Bien, pues tenemos aquí a un compañero, amigo, invitado de honor, de lujo. Es un excelente amigo. Estamos hablando del profesor Hugo Paredes Montes de Oca. El maestro que me acompaña y con el cual estaremos charlando es director actual del Centro de Bachilleratos Tecnológico del Nextlalpan en el Estado de México. Él es una persona pues preocupada por la cultura y el arte. Se ha destacado pues por promover esta situación de difundir el arte literario. Ha participado y difundido eventos relacionados con el arte de la oratoria. Ahora, como director escolar, pues se ha dado a la tarea de gestionar lo necesario para la remodelación y equipamiento de este centro de estudios. Y bueno, pues él es nuestro invitado, es licenciado en Ciencias Sociales y es egresado de la maestría en Educación para la Paz. Bueno, pues ya sin más preámbulos presento a mi queridísimo amigo y compañero, profesor Hugo Paredes Montes de Oca. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ruth. Agradezco infinitamente esta atenta invitación por Voces Ciudadanas que nos hace a través de tu persona. Y pues el tema a tratar que nos acerca a nosotros, pues verdaderamente nos lleva a tener mucha reflexión, fundamentalmente sobre la vida. Otro, sobre cómo estamos educándonos nosotros mismos y hacia dónde queremos perfilar nuestra vida.
pues te agradezco esta invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Bueno, ciertamente, como bien ya lo mencionó el maestro Hugo, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y esto es la cultura azteca y su educación reflejada para el siglo XXI. Quizá nos hagamos la pregunta, estamos hablando de muchos siglos de historia pasada, ¿no? Sin embargo, haciendo una reflexión como la que haremos el día de hoy con el profesor, pues vamos a darnos cuenta que pues no hay tanta dispersión. Pero antes que nada, quisiera yo saber cuáles son los orígenes, maestro, de tu carrera, quién eres, qué haces, por qué y para qué dedicarte a lo que actualmente estás dedicado. Muy buena pregunta. Y si fuéramos desde el punto de vista antropológico, social, cultural, determinaría cuál es mi origen. Fundamentalmente, para poder decirte que el deseo de ser docente se va conformando a través del momento en que tú vas teniendo ciertas experiencias. Estas te van dejando huella. No puede ser muy fácil decir que yo ya tengo la idea desde ahorita de ser docente, quiero ser maestro. Yo soy hijo de docentes. Esencialmente, a partir de ello, mi mamá era maestra de educación primaria, mi hermana era maestra también de educación primaria, digo era en el sentido de que ella es jubilada. Tenía un compañero que también era mi hermano, que era maestro y secretario escolar que ya falleció, pero también dentro del perfil educativo. Entonces ya se tiene esa imagen de principio. Pero ¿cómo se va descubriendo esto? Pues primeramente, si yo te dijese que mis ideas siempre han transcurrido en tener alguna postura, una necesidad, un deseo por ser algo. Cuando fui niño quise ser cura. Mi decisión fue meterme al seminario y ingresé directamente a él. Estuve 6 años. Después de ello, estudiando la preparatoria y culminando ella, la decisión fue repentina porque se acercan compañeros y amigos y dicen, oye, ¿quieres impartir clase? Pues sí, será padre, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué grado me va a dar? Primer grado. ¿Y eso cómo se da? Porque sí es emocionante entender que no cualquier docente se atreve a impartir clase. Y más en un primer grado, porque hay que enseñar a leer y a escribir en un determinado tiempo. Decían claramente los maestros antiguos, tienes 3 meses para enseñar a leer y a escribir. Porque ya después de eso, ya se acabó tu oportunidad y tu tiempo. Entonces sí, verdaderamente fue un reto. Llegaba de estudiar la preparatoria, me iba con mi mamá a tomar el curso y en la noche pues iba a dar las clases. Entonces poco a poco fue dándose esa oportunidad de ir entendiendo hacia dónde estaba mi rumbo. Después de ello terminó la preparatoria, estudio la licenciatura en Ciencias Sociales en el Anglo-Español FEP, aquí en el Distrito Federal. Y pues seguí mi proceso de aprendizaje, porque no es, dices, ya aprendí, ya voy a enseñar, claro, es un proceso. Al estar en esto, la educación te va formando también otro tipo de criterios. Uno de ellos es, o eres más ser humano, o aprendes a ser a una persona equívoca de lo que estés haciendo. ¿Qué quiero decir con ello? Que muchas veces encontramos en el camino, si te enamoras de lo que es tu profesión, lo que tú puedes decir de esa profesión es cómo enseñar y cómo aprender. Así es. Cuando tú enseñas, aprendes, y cuando aprende el otro, estás tú viendo que verdaderamente tú estás aprendiendo. Llega el momento de estudiar siempre en una maestría en Educación para la Paz. Esta me llevó mucho tiempo, fueron 2 años y medio. Lo que muchas maestrías decían, no, pues en 1 año y medio ya terminaste. Sí. Esta fue bastante difícil, no porque fuera la carrera, sino porque el proceso de formación para Educación para la Paz era esencialmente educarte y que aprendieras a vivir en valores. Educar
para la paz no significa que te involucres en aspectos así de que digas, mira, donde hay guerra voy a poner la paz. No. Ajá. Es donde tú te vas a involucrar y a entender que puedes mediar, que puedes tutelar, que puedes ser parte del otro y que te puedes involucrar con el otro pero sin mancharte tampoco tú. Uh-huh. ¿Sí? No hay que involucrarse tanto con los conflictos, con las problemáticas que existen, pero tú tienes que entender que los valores en ese aspecto, ¿cómo los puedes tú vivir? Uh-huh. ¿Sí? Tu vida es un complejo, ¿sí? Caes en muchos problemas, caes en muchas dificultades, caes en muchas desilusiones para las personas, pero verdaderamente es un trabajo diario de estar escarbando en cuál es tu vida real para vivir en paz, ¿sí? No feliz. No. La felicidad, esa se llega después de. Ajá. ¿Sí? La felicidad, esa dicen, es que hay que vivir para ser felices. No, hay que vivir para que tú puedas sentir que estás viviendo y realmente estás realizando tu vida en un proceso de existencia, de crecimiento, de desarrollo, y que estás absorbiendo todo. Claro. Para que cuando ya llegue el momento, no nada más vayas y digas con el que es el cura, ¿no? Y le digas, oye, me quiero confesar, y te pregunte, ¿es por contrición o simplemente por introspección? ¿Sí? Porque tienes miedo de que vas a llegar al otro lado. Ajá. Te vas a morir con cosas que ciudadanas más profundas. Esa es la duda. Eso es lo que te enseña Educación para la Paz. Ahora, tú me decías, hoy en el puesto que mencionabas de director escolar del CBT en Ixtlalpan, orgullosamente quiero saludar a mis compañeros maestros de todo el Estado de México, a mis compañeros maestros en los cuales los planteles en donde yo he estado. Antes estuve en la Superior de Comercio, hoy es CBT. Zumpango. Estuve en la secundaria STIC 39, en la STIC 53 de Tultepec. También estuve en Isidro Favela, en el CBT de Isidro Favela, en el CBT de Naucalpan, en el CBT de Coyotepec, CBT de Teloyuca, y actualmente llegando a esa pensión del CBT Nextlalpan. Hugo Paredes, ¿quién es? A veces si preguntamos la pregunta ¿quién es? Yo puedo decir soy Hugo, no te pregunto tu nombre. Uh-huh. ¿Quién eres? Pues es que soy profesor, no te pregunté qué haces. ¿Quién eres? Pues soy el esposo de la señora Susana Reyes Campos. No te pregunté si tu estado civil. Uh-huh. ¿Sí? El quién eres significa cómo has vivido y qué es lo que has aprendido para poder enseñarlo. Y con esto hacemos tres puntitos suspensivos para, ya saben, en lo más interesante, nuestro producer nos manda comerciales. En un ratito estamos con ustedes, mientras los dejamos con esta melodía. Espero que les traiga buenos recuerdos. Continuamos. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión y con nuestro compromiso a temperar las diferencias de este país, y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Hola, yo soy Connie Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Don't you realize the things we did, we're all for real, not a dream. Querida, a mí me encanta el arte, deberías leer un libro. Yo soy pro de la cultura. ¡Ay! ¿Qué es ese ruido tan horrible? La cultura está en todas partes. La cultura está en fondo. Lunes de 4 a 6. Solo por Voces Ciudadanas Radio.
Soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Es el niño del que habló. Bien, amigos, de regreso aquí en su programa, solamente quiero hacer una mención con profundo dolor y respeto. Bueno, Radio Educación, gracias por hacernos mandarnos este mensaje vía Facebook respecto al doloroso fallecimiento de nuestra querida cantante mexicana Tegua. Hace unas horas pues se nos adelantó. Su voz seguirá escuchándose en los corazones de la gente que vivimos su música, su voz, el reflejo de la patria a través de sus melodías, de sus interpretaciones, de la calidez, de cómo nos reflejaba este México que por favor, insisto, no podemos dejar perder. Pues descanse en paz, nuestro más sincero y sentido pésame a la familia. En el estudio lo lamentamos profundamente y gracias Radio Educación por el enlace. Continuamos con nuestro programa. Bien, amigos, pues en situaciones más amables quiero, antes de que nuestro invitado continúe la pausa a su intervención, quiero mandar unos saludos a nuestra audiencia, a Fabiola Tejada, Griselda Domínguez, Víctor Rejos, producer. Sí, Víctor Rejos, Lupita González, Gina Romero y mi queridísima Minelem. Un saludo también para ti. Muchas gracias, Gina. Un comentario a nuestra queridísima Gina Romero que pregunta: ¿y ese niño qué hace ahí? Niño, ven aquí, por favor. Come on here, please, my darling. Él es el motivo por el cual esta locutora no estuvo en programa el jueves pasado. Él es el que hizo su clausura de Matematrix, quien se animó ya por los instrumentos de aliento, y bueno, pues él es la luz de mis ojos, es mi hijo, Iago Natanael. Muchas gracias. Y bueno, para los que preguntan: ¿y ese niño qué hace ahí? Bueno, pues Gina Romero es mi hijo, así de hermoso y precioso. Sí, yo soy su mamá. Bien, saludos también estos son saludos para Paulina Paredes y Alejandro Paredes, que supongo son los hijos de nuestro invitado, gracias. Hugo Paredes. Pero maestro, usted mándeles un saludo. Sí, pero principalmente de la locutora es la parte esencial. Ok. Continúo con la cuestión de quién eres. Ok, sí, por favor. Vamos a continuar con esta pregunta que se queda en suspenso. Decíamos, esencialmente, para poder encontrar el quién eres, hay que buscarse trasfondo de cada uno de nosotros. El principal enfoque de decirte o preguntarte qué quieres ser o qué quieres hacer es como tú te vas involucrando en tu proceso de vida. Te decía, quedan marcadas los aspectos como vives como ex seminarista. Queda marcado el aspecto como vas viviendo en tu familia. Queda marcado lo que te han educado, fundamentalmente, quién es la madre o el padre. ¿Sí? Y queda la marca esencial de tu porvenir y tu caminar constante para ir adquiriendo mejores vidas, ¿no? Mejores momentos. ¿Quién eres? Pues si yo te dijese quién soy, me daría valor de cosa. Porque a una cosa sí la puedes ir deshaciendo, y una piedra, desgranando, un ejemplo, le vas encontrando que está hecha de átomos, de moléculas, de tal peso, de tal circunstancia. Y eso le das valor de cosa. A una persona es difícil poder determinar quién es, por
que cada día es distinto. Tanto su actuar, su manera de vivir, su manera de sonreírle a la vida. Sí, no es tan fácil decir, ay, ¿quién eres? Es como poner en una balanza tus partes buenas y tus partes malas. Que también es relativo. Relativo, pero hay gente que le gusta mucho ponerse más cosas malas que cosas buenas, sí, claro. Y eso no, debe ser el equilibrio. Sí. Lo bueno y lo malo hay que diferenciar y hay que saberlo ubicar. Entonces, ¿quién es Hugo? Hugo es una persona que con todas sus deficiencias, con todas sus problemáticas, con todas sus dificultades emocionales, es una persona que se involucra día con día con su familia, con sus amigos, con sus compañeros y fundamentalmente y principalmente con gente que está en mis manos, con mis amigos. Sí, cuando uno convive con los compañeros maestros, quisiera uno desbordar todas las inquietudes, todas las ideas, decirles, miren, quisiera yo hacer de esto una maravilla, pero son mundos distintos, piensan distinto. Y Hugo a veces se conflictúa con eso y dice, oh, caramba, creo que estoy pisando en terrenos que no son míos. Pero después de ese momento así de nostalgia, de tristeza, de amargura, dices tú, no, pues sí, a eso vine, a cumplir, a hacer las cosas distintas. Cuesta mucho trabajo, porque no eres el hombre perfecto, no eres la mujer perfecta, no es el ser que ves también perfecto. Si fuera uno perfecto, bueno, pues gracias a Dios estaría yo arriba con la cítara, ¿no? Claro. Pero no, me toca estar aquí en este momento. Hugo es eso, una persona que tiene que aprender de sus defectos y tiene que aprender de sus virtudes. Virtudes, porque acuérdate que toda norma que se va cumpliendo a través de una ley y de cada ley se va ejecutando como una costumbre, y una costumbre se va a hacer una virtud. ¿Sí? Pero la virtud es cuando ya la haces de manera no automática, sino ya de manera sensible. Sensible, así es. Entonces, ese es Hugo, Ruth. Y ese es Hugo el que busca en su porvenir y su trabajo docente dejar huella. Tú dijiste claramente hace un momento, me interesa mucho y me he identificado con el aspecto de gestión. Siempre me ha gustado la gestión. A veces toco puertas y a veces esas puertas se cierran, pero de cada puerta que se abre es un triunfo, no para mí, sino para la gente. Voces ciudadanas. Y para ello es que estamos hoy aquí contigo. Muchas gracias. Yo recuerdo aquella vez cuando me comentaste que tenías esta maestría de educación para la paz. Incluso se prestó hasta a síntoma de chascarrillo, que te dije, educación para la paz. ¿Y por qué la estudiaste para hacer la paz? Y nos reímos porque dijiste, no, al contrario, porque soy muy guerrillero. Y precisamente porque tienes esta visión, esta gestión, y eso es algo que no porque estemos aquí al aire por un centenar y millones de gentes que nos vean en toda la red, lo estén escuchando, pero que admiro esa situación, ¿no? Admiro profundamente esa, incluso casi necesidad, ¿no?, que tienes de hacer algo por la gente, por el lugar donde estás ubicado. Y ahora que tienes la oportunidad de tener esta dirección, yo veo a un maestro Hugo así, no sé si lo logré, pero sé que lo tengo que hacer, porque tiene que funcionar, ¿no? O sea, no vas, como dicen en mi pueblo, no vengo porque quiero, sino porque quiero vengo, ¿no? Y eso es algo que es muy admirable, porque cuando yo te preguntaba por qué y para qué dedicarte a esto, me lo estás respondiendo, ¿no? Y lo has dicho, hay que tener pasión, bueno, yo digo pasión porque es como que mi lema, ¿no? Si en la vida no tienes pasión, olvídate. Hay que tener gusto por lo que haces, ¿no? Sí. Y se ve, y admiro a la gente que tiene esa garra de voy a hacerlo, no me cuestiones por qué, yo sé que lo voy a hacer, ¿no? Sí. Y eso es algo muy admirable y muy loable que realmente a nuestra sociedad le hace falta, ¿no? Tener gente de ese calibre, ¿no? De ese compromiso.
y bueno, no por nada estamos haciendo enseñarte. Sí, para cerrar un pequeño punto en ello, me acordé ahorita de buscar entre las frases célebres de este señor Blas Pascal. No creo en la revolución que cambia el orden de las cosas y no cambia el corazón del hombre. Exacto. Esa es la parte fundamental de uno como persona. ¿Qué quieres cambiar? No quiero cambiar el mundo. Lo que quiero cambiar es mi vida. Claro. Sí, y cuesta mucho. Sí, porque debe de haber gente importante en tu vida que debe de ayudarte a conducir ese nivel. En este caso, te digo, mi esposa es de las personas que me ha ayudado mucho. Cuidado, de este lado, de este otro. No dirige mi vida, sino dice, mira, piénsalo, reflexiónalo, porque soy Leo. Y los leos, hasta que no nos partimos la cara enfrente de la pared que está enfrente, no vivimos felices. Somos desbocados, somos momentáneamente calmados, pero cuando nos entra el rugir por no estar bien, botamos todo y vamos al frente. Es necesario que alguien te controle esa parte emocional. Eres colérico, eres envidioso, pero también debes de ser apacible en ese momento. Yo tengo una supervisora, la quiero mucho, la maestra Guillermina. Ella dice, oye Hugo, está mal esto. Y yo refuto, no, es que es así, no. Pero al momento que me dice, debes de encontrar que el sobrepeso, el de exigir más de tu poder, de tu voluntad, pues va a haber otras personas que quizás no les guste, tranquilo. Claro. Dilo desde esta parte. Gracias. Bueno, es la parte de la mediación. Entonces, eso es lo que vas a aprender de la vida. Y eso es lo que vas a hacer con las otras personas. Los jóvenes estudiantes tienen tendencia a ser muy groseros actualmente. Pero eso siempre ha sido. No me digan, a veces los papás se acercan y me dicen, oye maestro, es que mi hijo, cuando yo era joven, eso no se actuaba, ¿no? En mis tiempos, en otros tiempos, ¿no? Siempre han sido los tiempos los mismos, los jóvenes, los niños, todo. Lo que ha cambiado es qué tipo de cultura tienes tú como persona para saber dirigir a otro. Sí. Entonces, ese es Hugo en esta parte emocional, guerrillero, dices. Revolucionario, pero revolucionario en cuanto a que me gusta involucrarme con las personas y que esas personas busquen nuevas alternativas, nuevas fronteras, que sean mejor cada día. Es que esa es la guerra, esa es la lucha. No es, me decía un maestro, y como lo recuerdo, saludos al maestro Víctor Manuel Olvera Camacho, de la secundaria, maestro de historia, me decía, la guerra no es necesariamente un intercambio de balazos o de cocolazos, o sea, la guerra y la revolución, ya lo decía otra compañera, una de nuestras madrinas de enseñarte, es que la revolución debe de empezar desde la educación, y la educación es ya lo mencionaste, desde conocerme, porque como dicen por ahí, para barrer la calle, no hay que tener limpia la casa, y eso es siempre que como cuesta mucho, ¿eh? Sí, claro, no es fácil, a veces uno es más candil de la calle y oscuridad de su casa. Eso sí siempre va a ser una regla, pero te digo, lo que tú eres y lo que te gusta hacer, lo debes de hacer y con ese gusto y con ese afán. Claro. No va a haber el momento que te van a detener. El que se detiene es que no progresa, el que no progresa es que no es hombre o es mujer. Sí, eso yo siempre he dicho una cuestión. Para que te enfrentes a la vida, debes de aprender a vivir con tu propia vida. Exacto. ¿Sí? Con todo lo que tú tienes. Te va a costar, no les va a parecer a nadie. Pero ese nadie no vas a vivir de ellos, no vas a existir por ellos, sino que tienes que existir tú y dar esa luz a aquellos que lo necesitan. ¿Sí? Entonces, esa parte que tú me preguntaste ahorita y que dices, ¿por qué y para qué dedicarte ¿por qué a? y para qué dedicarte a? Ya te lo contesto, ¿no? La emoción de buscar un ser supremo, un Dios, un Padre, la terminología que quieras utilizar en diferentes religiones,
¿sí? Siempre va a ser la premura por decir hacia dónde voy, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí? Claro. ¿Para qué estoy? Te digo y vuelvo a repetir, quizás con errores, con defectos, maltrecho, pero que tenga yo esas virtudes que tapen más esos defectos. Uh-huh. ¿Sí? Esa parte de hacia dónde uno se destaca, hacia dónde uno vive, debería uno de pensarlo constantemente al uno al levantarse, ¿no? Porque te dices, ya te levantaste, te arreglas, pero no te fijas en el espejo y te dices, hola Hugo, ¿cómo estás? Uh-huh. Buen día, fíjate que qué hermosos ojos tienen. Ajá. Hoy te peinaste de diferente manera. Ajá. Tu sonrisa es de otra forma. Ajá. Oye, como que te salió un vello en este lado. Ah, pues no me gusta, ¿no? Te lo quitas. Ajá. No, nada más agarramos, pues, que me arregle bien, me veo bien, vámonos. Ajá. Pero nunca te halagas, nunca te dices nada a ti mismo. Como cuando te golpeas en la mano y dices, ah, ¿cómo serás tonta, mano? Pues ¿qué? ¿No te fijas? No, pues sí, es parte tuya, ¿no? Y la debes de decir, ay, perdóname, discúlpame, no volverá a suceder. ¿Por qué? Porque tendré más cuidado a dónde te voy a llevar. Claro. Esa parte es lo que uno debe de entender, que a qué te dedicas. Ajá. El dedicarte a ser persona es dedicarte a tratar de vivir día a día algo nuevo y enfrentarte a cosas que son desconocidas. Uh-huh. Cuando nosotros dejamos o postergamos algo para el mañana no existe. Sí. Nunca lo hemos visto. Ajá. Si lo postergas para el mañana, ya no tienes encanto. ¿Sí? No tiene ese gusto. Es como aquel que dice, hoy voy a brindar. Pero si dice, voy a brindar dentro de 15 días, pues ya no brindó. Claro, uh-huh. Sí. No es emborracharse, no es embriagarse del elixir de lo que es la vida, sino disfrutar de ese elixir que te da en esos momentos, esas gotitas. Uh-huh. Eso es lo que se pretende hacer con mis orígenes. Uh-huh. Que te digo, se sufre cuando no los tienes. Sí. ¿Sí? Los buscas, tocas y dices, oye, estás ahí, no están. Voces pero ese no estar ciudadanas. significa que se ha perdido la parte física. Pero tú te preguntas en la parte espiritual y mental, bueno, esto me enseñaste, tengo que mejorarlo, tengo que mejorarlo. ¿Sí? Esa es la parte esencial de este invitado, y que te agradece, y a los ciberescuchas, que escuchan a este hombre que se llama Hugo Paredes, y que les desea una muy buena tarde, y que puedo continuar con la siguiente pregunta. No te despidas, porque esto apenas empieza. Ah, bueno, sí, esto apenas empieza. Es pánico escénico. Sí. No, pues fíjate que hemos abierto muy bien la puerta, porque podemos empezar ya a aterrizar en lo que sería esta situación que tú tienes un trabajo de investigación, un trabajo que has hecho, que es muy bueno, que agradezco la oportunidad de que me hayas compartido esta tesis, tu tesina de maestría, en el cual tienes tú un planteamiento para, yo me atrevo a pensarlo, para reflexionar sobre la educación contemporánea, los rubros, más bien, o los linderos hacia donde los estamos llevando. Y bueno, los vamos a dejar con el planteamiento, porque como siempre vamos a irnos a un corte. Y es hablar de la cultura de la sociedad azteca proyectada a la educación del siglo XXI. Con una bella Voces ciudadanas. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. El tercerito llegó.
soy Hassan y te invito a ponerle una pizca de sabor a tu cocina en Sazonando, todos los martes a las 2 por Voces Ciudadanas Radio. Traigo la ruda, el que estornuda, también traigo alma. Yo, Tarzán, Jaguar, yo. La hora del jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Por Voces Ciudadanas Radio. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Estaba el orangután. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. Bueno, pues después de estos comerciales, de saber, les digo que este programa es de aprendizaje total. Estoy recordando cómo se divide restando. Sí, es una tarea que le dejaron a Yago, pero bueno, continuemos con el programa. Bien, hicimos un planteamiento. La cultura de la sociedad azteca proyectada en la educación del siglo XXI, maestro Hugo. Vámonos por partes. El concepto y valor de la familia en esta sociedad azteca. Muy bien. Hablando de la cultura mexica, en su inicio de partida, desde la Aztlán hasta la Tierra Prometida, en ese transcurso vamos a encontrar infinidad de antecedentes religiosos. Esto porque tenemos el conocimiento de un solo Dios, Huitzilopochtli, que es el que les va a llevar en el camino, juntamente o conjuntamente con los sacerdotes que son los encargados de llevar este peregrinar. Lógicamente, cuidar a la población era algo importante, somero, porque van a ser nómadas. Claro. Sí, se van a dedicar a la caza y a la recolección, lo que encuentren. Son grupos que en su trascender, en su caminar, van a tener dificultades, se van a dividir. Y esas divisiones, pues unos van a encontrarse a hacer o a ubicarse como tlaxcaltecas y otros pues directamente lo que serían el grupo de los aztecas. Sí, pero en ese peregrinar es importante entender lo que ellos iban capturando o recolectando en sus caminos. Uno de ellos es hablar esencialmente de lo que es la familia. ¿Cómo educar a una familia? El educar a la familia era educar primeramente al padre y a la madre. ¿Y cómo los educaban? Vivir en la norma, en la ley. ¿Sí? Los aztecas eran muy rigurosos en sus normas. Hay nada de que medias tintas, te portaste mal, nada más te vamos a hacer esto y a ver si te portas bien. No. Eran una drásticos. Sí, eran drásticos. Cuando tenemos un poquito más de informaciones, cuando ya están asentados directamente en esta tierra prometida, encontrando al águila devorando una serpiente en un nopal. Mito, leyenda, pero que cuando se conjuntan los dos no sabemos cuál es cuál. Pero sin embargo existe algo cultural en México. Se asientan, sufren, pero empiezan a darle cierta forma a la vida política
a la vida estatal, a la vida familiar. Se ubican en un calpulli. Cada calpulli es el que va a alimentar directamente al Estado, porque paga sus tributos. Pero cada calpulli tiene una organización social, cultural, familiar, porque la familia es el núcleo esencial de esa vida del calpulli. Si lo tradujese al español, diríamos que el calpulli es como una colonia, un barrio, ¿sí? Para que nos demos la idea. Sí. Ajá. Pero con otro tipo de extensiones, porque ahí se vivía el aspecto que te decía hace un momento, cultural, y la familia era el núcleo. ¿Y cómo se educaba en la familia? Al padre y a la madre. Existía un libro fundamental que se tenía que dar en ese rito. Era el Huehuetlatoyi. ¿Sí? El Huehuetlatoyi enseñaba al padre a cantarle al hijo antes de nacer, y la madre al igual cantarle de lo que ellos estaban esperando: el amor, la ternura, el gozo, un nuevo ser. Cuando ya nacía y estaba en el seno de la familia y de la madre, también ya le cantaban. Si era niña, sí, le llevaban artículos exclusivamente de niña, ¿sí? Lo que se encargaban del hogar. Y si era niño, lógicamente, cuando les tocaba en el tipo de cultura, vamos a decirlo, porque había dos divisiones, la del pueblo y los que se dedicaban directamente al ámbito militar y al ámbito sacerdotal. En el ámbito militar, Voces Ciudadanas, y sacerdotal, pues tenían otra forma tan rigurosa de educar. Se desprendía a una cierta edad a esos hijos y se llevaba a un solo centro educativo. Acuérdate que existían dos: el Calmecac y el Tepochcal. A estos niños que nacían del pueblo les daban un arco y su flecha. O si eran del grupo agrícola, les daban directamente su coa y algunos otros materiales que se dedicaban a la agricultura. Desde ese primer momento, en los cantos y rituales que se les iba dando, se les iba enseñando mentalmente hacia dónde estaban enfocados y cómo deberían de respetar a su madre, cómo deberían de respetar a su padre, cómo deberían de guardar esa verdadera benevolencia de respeto hacia los ancianos. Porque los ancianos no eran un grupo nada más de viejos. Eran un grupo directamente que tenían un consejo y ellos determinaban qué hacer con el calpulli en cuestión de normas. Esa era la familia. Entonces tú me preguntas algo muy interesante dentro de la que es la sociedad azteca, cómo se perfila hacia qué concepto se marca el que en la familia, los valores. Actualmente vemos que un niño patea al papá, patea a la mamá y se ríen, les da de cachetada, les jala el cabello. Actualmente, anteriormente en mi época también sucedía, pero había un rigor de respeto entre padre e hijo, límites. Cuidado que pasaras a rebasar ese límite. ¿Por qué? Porque entonces se perdía el respeto completamente de todo el aspecto familiar. Los aztecas tenían esta cosa muy interesante de que el valor de la familia era respetar tanto al producto que era el niño como al producto que era el núcleo de la familia. Entonces, para la familia, para los padres, cuando alguien de los hijos sobrepasaba los límites, había un castigo severo, se le llamaba la forma de humear. Consistía en poner directamente lo que eran las cenizas y humo, pero algo muy importante eran Voces Ciudadanas del chile en ese humo y colgado esas brasas. Esas brasas, exactamente.
pero ya era muy extremo el caso. Y era la transgresión total. Total. Ajá. Entonces, para que llegara alguien a una transgresión total, iba a haber cosas bastante delicadas, porque primero no solamente en la familia, sino como te dije, el mismo consejo y el grupo que estaba vigilando allí en el Calpuye, que eran los mismos militares, cuidado que rebasaras algo más allá. Te iba a tocar un premio, pero fantástico. Menos más, ¿cuántos Entonces no es de que actualmente tendríamos? No había gran cantidad, porque entonces había ese proceso de lo que es la dignidad de la persona. Ya estaba concientizado desde el vientre. Desde el vientre, hasta su proceso, su desarrollo. Muy pocos llegaban a brincar esa parte, ¿no? Los jóvenes que llegaban a tomar pulque. Eso era nada más el ámbito sagrado, y eso no lo podían tomar los ancianos, nadie más. Y aquí vemos en nuestra actualidad, por ejemplo, vamos a chupar, tú y yo, vernos como el igual, soy tu cuate. No soy tu padre, soy tu cuate. Sí, soy un responsable porque quiero ser tu cuate. Más no soy tu padre porque no quiero la responsabilidad de poderte formar y educar como tal, como hombre, como individuo, como persona, como ser único. Los hijos entendían algo muy importante de los aztecas, que eran únicos, independientes, autónomos e irrepetibles. Claro. ¿Sí? Que son cosas muy diferentes, la independencia y la autonomía. La autonomía ya gesta una decisión que implica un montonal de cosas, ¿no? Desde asunción de lo que implica la toma de una decisión, las consecuencias que te va a traer y todo lo que eso conlleva. Y has dicho una parte bien importante que la sociedad de hoy ha olvidado. Yo escucho mucho a los padres de familia cuando dicen, no es que nuestros valores se pierdan, se van transformando. Sí, pero ¿a qué grado hemos, yo digo, deformado estas circunstancias de los valores, ¿no? Me llama mucho la atención e hice el comentario de cuántos castigados tuviéramos ahorita, ¿no? Cuántos de cabeza con brasas y chile humeante tendríamos actualmente, porque tiro por viaje, pues las digamos transgresiones de los jóvenes, de los niños, de todo el mundo han trastocado esta sociedad, ¿no? Y esta situación que mencionas del respeto y de los amigos, sí es cierto, hay muchos que se quieren poner en el nivel de soy tu cuate, soy tu amigo, porque o me quiero deslindar de una responsabilidad o porque quiero que en aras de que me tengas más confianza, pues te voy a dar toda la confianza, pero ahí sí, soy una madre muy joven, aunque ya me veo flaqueteada, pero sí es una ley de vida. Por ejemplo, yo a mi hijo sí le digo, a ver, papacito, soy tu mamá, no tu amiguita, nos tenemos confianza y lo que tú quieras, pero sí es muy cierta esta situación de los límites, ¿no? De ponernos límites, incluso hasta como padres, porque también como padres nos extralimitamos. De repente nos vamos de más, en aras de que el hijo tenga confianza, la hija tenga confianza, ya nos ponemos casi en la misma frecuencia y no, o sea, cada quien tiene su lugar. Exacto. ¿No? Y eso es algo bien, bien importante y que me llamó mucho la atención de este trabajo de investigación. Te digo, dentro de cada uno de los grupos, ¿verdad? De las corporaciones, una de ellas, por ejemplo, los costecas, que eran los mercaderes, ¿sí? Orfebres, artesanos, todos ellos. Era la parte importante porque eran los espías, ¿no? El espionaje completo, era la CIA, ¿Qué Pentágono ni que nada? No, aquí. Sí. Estas gentes eran las que detectaban todo, ¿no? Lo que había en todo el imperio. Y estamos hablando de una confederación, no una federación. ¿Sí? Una confederación. Y que no descuidaban en ningún momento cada uno de esos grupos de los confederados. Actualmente queremos hablar de confederación, pues decimos, pues Estados Unidos, ¿no? La confederación en México es distinta. Sí, directamente en el grupo azteca es una cosa maravillosa hablar de cuestión política, pero en cuestión de la familia, imagínate
cómo era su formación educativa desde la niñez hasta la adolescencia y todavía después de, que por ejemplo, los funcionarios civiles o militares, cada uno tenía una élite. Por ejemplo, los sacerdotes tenían una vida, pero era ajena. Debido a que el servicio al Dios, porque no eran los dioses, ahorita voy a aclarar qué es, no se interrumpía ni de día ni de noche. Esto se exponía porque si no cumplían, se exponían a los peores castigos. ¿Sí? Esto lo puedes checar en la 10ª ordenanza de Nezahualcóyotl, donde castigaban con la muerte al sacerdote lujurioso ebrio. La justicia y los próceres ocupaban un lugar muy importante en la vida ciudadana y cotidiana. Voces ciudadanas. Que llegase alguien que pues tiene un modus vivendi muy reventado y que quiera ser líder, ¿no? Allá en ese momento, pues en las primeras de cambio se lo iban a tronar. Eso es lo que iba a suceder directamente con sacerdotes y guerreros. No nada más era ponerse el uniforme y yo soy Juan Camaney, no. Soy un dignatario que dentro de toda corporación, dentro de todo grupo azteca, tenía que tener y ganarse el respeto y trabajar para ello exclusivamente. Llegar directamente a entender cuáles son estas costumbres. Los mexicas o aztecas, es importante ver cómo era su vida, pero no solamente su vida cotidiana, sino que era profundamente religiosa. Muchos han preguntado, oye, tenían muchos dioses, es lo que te quería decir. Sí. No tenían muchos dioses, sino que respetaban a la madre tierra. Le podemos decir madre tierra. Respetaban a la madre agua, vamos a decirlo también de esa manera. Un árbol, ¿sí? Respetaban lo que era el viento, el agua, todo. Esto daba una cosa distinta. Respetar es como en cambiar, vuelvo al término español, porque ellos encontraron que decían, es que adoraban muchos dioses. Bueno, y si viéramos ahora aquí en México, tenemos muchos santos, que están, muchos no son los que están, ni son todos los que son. Exactamente. ¿Sí? Pero estos santos, nosotros los veneramos. ¿Pero por qué? Porque decimos, tal persona tiene tal figura. Figura en cuanto a su bondad, en cuanto a su misericordia, en cuanto a lo que haya vivido. Igual, nosotros vemos la figura del agua. Ellos, para poder sembrar, reconocían también el poder de la naturaleza y le decían, oiga, Señor, le pido que se encargue de mis hortalizas. ¿Sí? Le pido que esta tierra sea fecunda. Le pido que este árbol al cual yo voy a tomar un fruto, le decía con su permiso, para que el día de mañana me des otro fruto. Era un respeto íntegro entre lo que es la naturaleza y el individuo. ¿Sí? No verse separados, sino únicos, porque no había otros. Imagínate una población entre 4 millones a 20 millones, según los autores, directamente en la ciudad de Tlatelolco, donde se funda esencialmente la cultura azteca. 20 millones. Y ahora que somos otros tantos, bueno, ¿qué sucede? Voces ciudadanas. Parte esencial para que se pueda convivir en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad no va a vivir contigo. Y tú cuando vivas con el otro, no vas a hacer que el otro se acostumbre a tus hábitos. ¿Sí? Entonces esa parte individualizada tiene que aprender a decirse que la familia es algo elemental. Y los aztecas
Si tú me dijeras, ay, pobre indio, gracias, yo quisiera ser uno de esos. Desgraciadamente, a nuestra época, ¿cuántas castas han avanzado? Castas, sí. Español, con indio, mestizo. ¿Sí? Mestizo, con español, mulato. Negro, con español, mulato. Y así te vas, negroide, el saltatrás. Criollo es el no español te entiendo. Sí. No te entiendo. Sí, así son esas castas. ¿Qué casta ya tenemos nosotros? Es que yo soy hijo de España. Quisiera que fuera yo hijo de español, ¿no? Pero no. Porque el español ya tiene muchas mezcolanzas. ¿Sí? Mejor dicho, qué orgullo ser de la familia mexicana. Y esos a los que les decimos indios, mis respetos. Porque primero son mayos antes que mexicanos. Exacto. Primero son coras antes que mexicanos. Son huicholes antes que mexicanos. ¿Sí? Antes son primero otomíes que mexicanos. Mazahuas, ¿sí? Mixtecos, zapotecas. Los purépechas. Todos ese grupo que muchos en el poder han querido aniquilar, ¿sí? Porque ni de alimentarles les dan. Dicen, es que les llevamos agua, es que les llevamos víveres. No, es aniquilar a nuestra propia raza. Y es lastimoso que incluso entre nosotros, ¿no? Por la discriminación, por las diferencias, por todo el racismo que tenemos, ¿no? ¿Quién te enseña? Exacto, la familia. Exacto. ¿Por qué? No chilles, que no eres macho. ¿Quién te educó? La mamá. Y luego se queja, porque ofendes a la mujer. ¿Sí? Equidad de género. Tanta la lucha de la mujer, no porque respetemos a la mujer. Pero mamá mujer, ciudadanas, ¿qué has hecho para educarme a mi hijo? Claro. Con otra visión de lo que es mujer. ¿Sí? Familia, Ruth y internautas. La familia en los aztecas es un pilar sumamente fundamental en el quehacer cotidiano de su crecimiento y desarrollo. Es la piedra angular. Y exactamente, tú lo dirías, es la piedra angular para ellos cuando se cimienta o que se da cimiento a esa cultura. Pues es la importancia que desafortunadamente nuestra contemporaneidad, a veces malentendida o por mucho malentendida, nos deja, ¿no? El perder. Ahorita que mencionábamos esto de racismo, recuerdo hace 8 o 15 días, íbamos en el metro, veníamos de una situación en el Centro Nacional de las Artes, y me encontré a 2 jovencitos. Uno se sentó de un lado del asiento en el metro y otro del otro lado, y venían así de, ay, por favor. Y todavía hablan náhuatl, o sea, ¿qué le pasa? Así, con esas palabras, ¿no? ¿Qué le pasa? O sea, y viven en el DF, o sea, ¿cómo es posible? Por eso no avanzamos, y se siente muy, muy orgulloso, ¿no? Entonces, así conforme iban diciendo cosas, yo así de, literalmente los barrí, ojalá me estén escuchando. No creo, porque la mentalidad que llevan no creo que se atrevan a escuchar o sepan siquiera de la existencia de este programa, ¿no? Pero hay mucha gente, ¿no? Con esa mentalidad. Incluso gente que supuestamente estamos preparadas, se supone que estamos, dijera mi abuelito, leídas y escribidas, y tenemos esta visión, ¿no? Este concepto de un indio, todavía habla su lengua, ¿no? O sea, eso es para mí un signo de orgullo, ¿no? Y de repente que se vean discriminados por esto. Entonces, cuando hablamos de aniquilamiento, no nada más el Estado, nosotros como sociedad también lo estamos haciendo. Sí, para cerrar estos 2 puntos que van desde que nos manden a volar. Hay un antecedente muy interesante. Sí. Mira, quizás no se me olvide, ¿no? Pero la familia tiene o tiende a ser algo interesante. ¿Cómo poder vivir en familia para poder vivir
en comunidad. Claro. Sí, estuve escuchando tantas cosas, ¿no? Que pintan de amarillo a las escuelas. Dicen, son sucesos que suceden en las escuelas. Pues, fíjate que no suceden en las escuelas. Las escuelas somos instituciones que brindamos información y apoyo para alcanzar una meta. Pero a mí preocúpame de qué tipo de familia está saliendo tú que dices que esas escuelas surgen. Exacto. Porque entonces no has aprendido a vivir, y eso yo lo digo por los reporteros y que hacen cosas tan amarillistas que desgraciadamente afectan a toda la población. Voces ciudadanas De la escucha. Gracias. Claro. Bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte y continuamos con esta. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Hola, soy Florisa Macías. Ven, atrévete y rompamos cadenas. Aquí en Mujeres, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en Voces Ciudadanas Radio. Voces ciudadanas. Hola, soy Ponchart y te espero todos los jueves de 2 a 4 de la tarde en Trazos y Trozos por Voces Ciudadanas Radio. Now and then I think of when we were together. Like when you said El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Bien, pues continuamos aquí, queridos amigos, con nuestro tema. Y bueno, vamos a dar lectura, nuestro invitado dará lectura a un comentario de nuestra querida amiga Minelem, que dice así. Lo malo es que solo les enseñan a los niños sus derechos, pero no sus deberes. Y así no es. Son primero las obligaciones y después los derechos. Y les dan todo lo que ellos quieren, de forma material. Y no les ofrecen cariño y tiempo. Pues, para reflexionar un poquito, enlazando con lo que mencionábamos antes de nuestro corte. Pues bien, mi querido maestro Hugo, sigamos con nuestra situación de la vida y la sociedad de la cultura azteca, proyectada a la educación del siglo XXI. Vamos a hablar un poquito de la cuestión de su estructura política, económica, que evidentemente pues enmarcan la cuestión social. Mira, a partir de 1326, 1375 aproximadamente, estamos hablando del gobierno de Acamapixtli. Existen clases, o mejor dicho, niveles ciudadanas. Esto lo hace citar directamente Salvador Toscano. Entre Acamapixtli y otros culiacanos, o llamados culoacanos, establecidos también en Tenochtitlan, determinan cierto grado o cierto origen a través de las uniones matrimoniales entre hijos de los mexicas. Existe una nueva forma de nobleza. Esto da que en Tenochtitlan existan ese tipo de clases llamados pipiltzin, que serían esencialmente la clase noble. ¿Qué se les ofrecía? Pues atributos y privilegios que les confería una situación muy distinta a lo que corresponde la gente común.
a la gente común, a la gente del pueblo, eran llamados los Macehualtin. Ajá. ¿Sí? O Macehuales, ¿no? Ah, exactamente. Ajá. Entonces, al respecto, los Macehualtin o gente del pueblo formaban parte de los antiguos grupos. Estos emparentados entre sí. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de emparentados entre sí, es un grupo de familias. Y ese grupo de familias que viven en un solo territorio, eso se les llamaba calpulli. ¿Sí? Wow. Ajá, entonces, sí. El término en náhuatl, pues así es difícil que te lo traduzca en español. Sí, literal. Estoy diciendo que ese término, si lo manejamos como toscano y otros tantos, dirían que pues, son barrios, son colonias, son ciertos. No son eso, ¿no? Es un grupo social, familiar, que ellos tenían todo el poder económico, social y cultural, pero que pagaban tributo directamente al Estado. Hablar de Estado en el grupo azteca es una cosa tan maravillosa porque no existe alguien que se dedique a no hacer nada. Todos tienen un quehacer: orfebres, agricultores, comerciantes, campesinos, albañiles, todos tenían algo que hacer, hasta pintores. Sí, todos tenían una Esto en una la acción. clase, directamente en la clase baja, que serían los Macehualtin. De la clase alta, que estamos hablando del otro, élite sacerdotal y militar, tenían sus funciones. Y era defender, proteger, vigilar, ¿sí? Y los sacerdotes exclusivamente al aspecto religioso. ¿Qué vamos a llegar a entender en el aspecto económico? En el aspecto económico, algo muy interesante. No existía la esclavitud. Vamos a darle esclavitud del término, pero no era esta la función. Cuando alguien tenía un adeudo, ¿sí?, directamente contraído con otra familia, este individuo lo pagaba con trabajo. Y ese trabajo, hasta que Voces la persona ciudadanas que estaba endeudado lo consideraba ya liquidado, hasta ese momento quedaba pagada la deuda. ¿Sí? Esto es una cosa de que no tenía que alimentar, no tenía que darle techo, no tenía que vestir, porque pues es una esclavitud. Tienes que darle ciertas cosas para que te siga rindiendo. Sin embargo, no, era nada más para pagar un adeudo que se tuviese directamente en el territorio. En el aspecto también político, sabemos que es toda la parte mesoamericana. Y estamos hablando desde el norte de lo que sería Zacatecas, Durango, toda esa región, Veracruz, Morelia, Michoacán, Estado de México, hasta llegar a la parte Centroamérica y Sudamérica. Esa región mesoamericana, en su ámbito político, te decía hace un momento, era una confederación. ¿Sí? Y el entender la confederación era una cuestión política de rigurosa situación de que cada miembro, cada líder o cacique que estaba responsable de un calpulli o que de un cierto determinado territorio, tenía que rendir cuentas de manera cotidiana, y lo rendía directamente hacia los militares de cada una de las regiones, y eso dejaba que hubiera una afluencia social tranquila y de respeto. ¿Sí? No era sobre presión nada más, tengo que aniquilar o tengo que explotar o tenían su compromiso de adeuda porque habían ganado la guerra, una batalla, habían sido dominados. El dominio no consistía en exterminio, como lo hace una conquista o como lo hace directamente una colonia. Y mejor dicho, la colonia esa aniquila, y la conquista esa destruye lo que es la parte fundamental, lo que son los cerebros, los que son los líderes, lo que son la parte esencial de la élite, y se queda con la parte del pueblo. Eso es lo que sucede en México.
Claro. En Estados Unidos, ya te estoy diciendo, aniquilar. Esto, si lo que quisiéramos ver, ¿por qué es tan importante considerar el aspecto político, el aspecto social y el aspecto económico? Pues también porque había una concordia y una dignidad entre los pueblos, ¿sí? No se tenían prisioneros nada más porque sí. Recordarás que hubo en una parte de la historia que se llama las Guerras Floridas. Esas Guerras Floridas surgieron a consecuencia de la hambruna que sufrieron por muchos años. Y lógicamente, pues, era una lucha para reverenciar a la parte del Dios. Y decirle, pues, ¿sabes qué? Perdónanos ya. Finiquita esto. Entonces hacían unas guerras floridas, pero los que salían vencedores y obtenían, de las dos partes, tenían, capturados. Esos capturados deseaban siempre morir con dignidad, ¿sí? Y esa dignidad muchas veces la gente lo colma o los tachan de que eran sanguinarios, gente que estaba fuera de sí. No, era por un problema que había directamente de hambre. Y morir en manos del que ganaba era un acto de honor. En ese aspecto, por eso se le denomina Guerra Florida. Era un ritual religioso. Se sacrificaban los enemigos capturados, pero ¿qué tenía como importancia? Pues que era relevante. No era nada más así de que ya ganaste y ya perdiste. No es cierto. Te decía hace ratito ya se me vino más o menos la idea, la palabra, se me había olvidado, disculpa, del esclavismo. El Tlacoltin, ¿sí? Se veían obligados a trabajar estos miembros, ¿sí? Ante el Colpulli que se tenía con el dedo, esa deuda. Pero no era otro grupo social, es que le debe la élite. No, eran de los mismos grupos Macehualtin, eso sí, no había diferencia, ¿no? Acuérdate, hace un momento te decía algo interesante de la familia, y que los jefes de familia se les llamaban pipiltin. Pipiltin, ok. Estos pipiltin, los que eran con elevados cargos políticos, tenían una oportunidad, vamos a decir, tenían permitido que tuvieran varias mujeres. No es como el harem, pero no, tenían permitido varias mujeres. Pero nada más había una que encabezaba el aspecto de la esposa. Pero su función matrimonial no era en cuestión de que ellos me mantuvieran, sino que ellos tenían, si tenían los recursos, como Pipiltin, podía entonces tener ese rango de poder tener otras mujeres, otra compañía, ¿no? Pero si no, ni le arriesgaban, ¿no? ¿Qué te podré decir de los comerciantes? Y 33 minutos. Parte esencial. Eran los empresarios ciudadanas. Eran la parte que desempeñaban el intercambio comercial entre las poblaciones. Pero eran los que vigilaban, eran los que tenían tranquila la población, ¿sí? Entonces esos espías eran maravillosos, no era nada más de que pues iban nada más a comerciar. ¿Qué podemos hablar de otro aspecto importante de la estructura económica? Te decía hace un momento sobre el calpulli. Este tipo de clan, y tú sabes perfectamente, o el estudio antropológico dicen cómo fue evolucionando la familia. Pues vamos a hablar de los gens, las patrias, ¿sí? Los clanes, las hordas, el patriarcado hasta llegar a la familia nuclear. Fíjate que su ambiente social era más elevado, aunque en sus épocas tan
rústicas, pero su nivel de convivencia y su nivel de tecnología era muy elevado. Manejaban minería, manejaban productos agrícolas, mercadotecnia, ejército, una organización social fundamental en un Calpulli. Esto, Ruth, nos puede decir que los miembros de cada uno de los Calpullis, te puedo decir que su parentesco era de ascendencia. No podía ser que llegase otra persona al Calpulli, nada más porque, pues, recuerda que actualmente en algunas colonias era difícil que el novio de aquella colonia llegara a tener una novia de esta otra colonia, ¿no? Eran corretizas. No, eso sí era peligroso. Sí. Me acuerdo de la loma de Guanos. Pero México en su historia, en esos 3 rubros, eleva mucho la cultura mexicana. Porque no hablamos de un grupo así heterogéneo, sino de un grupo netamente cultural. Voces ciudadanas. Creció en una inmensidad y que no se dejaba involucrar por los salvajes, que eran los bárbaros que venían del norte. Y que le iban a dar, por ejemplo, Pedro Martí dice que habla de las casas comunales como un grupo de generalidades donde se vivía todo un hacer. Entonces, esta organización social es excelente. Si la consideráramos ver, y que los cronistas municipales, es una invitación hacia ellos, que diariamente, domingo a domingo, a tanta gente que visita las comunidades, municipios o lugares de fantasía, o les llamamos históricos, o pueblos mágicos. Pueblos mágicos. Si estos cronistas hablaran de esa pequeña cultura, sería padrísimo. Sí. Para cerrar, una vez me tocó estar en Guanajuato. Me invitó un primo por allá, y en un municipio, era tarde y había un mural que hablaba de los grupos indígenas de esa región. Y me empecé yo a disvariar, y le empecé a explicar por qué esto, aquello, lo otro. Cuando terminé, había una persona muy al costado y se fue y se llevó a su familia y se los llevó después al mural y se puso a explicar lo que yo le había explicado. Cosa maravillosa. Sí, claro, sí. Eso es lo que yo diría, que necesitamos alimentar nuestro espíritu de cultura, pero de una cultura que sea realmente satisfactoria a nuestras necesidades. Eso es el espíritu. Gracias. Pues esta charla está muy interesante. Todavía hay un poquitín más, queridos amigos. Vamos a un corte. Tú eres parte del proyecto. Todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita. Aquí en Voces Ciudadanas Radio. Querida, a mí me encanta el arte. Deberías leer un libro. Yo soy pro de la cultura. ¡Ay! ¿Qué es ese ruido tan horrible? La cultura está en todas partes. La cultura está en fondo. Lunes de 4 a 6. Solo por Voces Ciudadanas Radio. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido
de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión y con nuestro compromiso a temperar las diferencias de este país y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Bien, pues seguimos en esta amena charla con nuestro querido amigo profesor Hugo Paredes. Bien, continuamos. Ahora ya hablamos de toda la estructura social, religiosa, política, económica que viene desde la pieza angular que es la familia. Ahora entremos un poquito más de lleno a la cuestión religiosa, la religiosidad en la cultura azteca. Muy bien. Tenemos que ya la cultura azteca ya asentada, ya como imperio, está todavía subyugado a ciertos poderíos, primeramente Tenochcas y otros pueblos que están alrededor. Pero cuando empieza a surgir verdaderamente como Tenochtitlan, es cuando se revela contra Azcapotzalco. Pero ¿cuándo se revela exactamente? Fíjate que hay una parte muy importante de la historia de México y de los aztecas que es maravillosa. Una de ellas es de que hay un grupo religioso que es el grupo de los monjes blancos. Ajá. Este grupo de los monjes blancos se encarga directamente del cuidado del símbolo sagrado. Ese símbolo sagrado es del llamado Sol Huitzilopochtli. ¿Sí? Ellos se encargan directamente de esa vida religiosa, como te dije, fundamentalmente, y estar ahí al tanto, que ya es el momento dentro de ese grupo que fallezca y parta el encargado, el responsable de portar ese emblema. Y empiezan a buscar a quien se lo dejan. Lógicamente, Azcapotzalco quiere adueñarse de él, y ahí tenían a su principal que tú cuando se muera te lo apoderas. Desgraciadamente, cuando empezó a pasar el sumo sacerdote y empezó a mirar en los ojos de cada uno de los monjes, vamos a decirlo, vio viendo dentro de sus almas y sus corazones que verdaderamente iba avanzando. Cuando llegó a Moctezuma y Vilcamina, Voces Ciudadanas, él se hizo hacia atrás porque no sentía ese rigor de poder portar ese emblema, y avanzó y se encuentra con su hermana, es Tlacaelel. Tlacaelel es una profunda influencia religiosa y a quien le van a otorgar que él sea el portador del emblema sagrado. Cuando se lo entregan y después fallece el sumo sacerdote, se irriga. Lógicamente, ¿qué pasa? Azcapotzalco manda matar directamente a Zibalbal. Esto hace que humille al pueblo. Pero ¿quién hace que surja como pueblo las 6 nuevamente? con 47 minutos. Citlalmina, la novia de Tlacaelel, empieza a divulgar en todo el pueblo que eran avasallados, que habían matado a su rey y ellos sin hacer nada, y que los que tenían coraje, rabia y ganas de defender su patria, vamos a decir, eran los jóvenes. Y se rebelaron, y los viejos querían apagar, y iban con los padres para que mitigaran, fíjate qué poder tenían los papás, para que mitigaran esa rebelión. ¿Sí? Ya me entiendes por qué te estoy diciendo, ¿no? Sin embargo, seguía esa revuelta. Moctezuma y Vilcamina sale para ir a ver, cuando recibió la noticia de que habían matado,
a su emperador, va en busca de él. Llega al principio de la laguna y manda a todos los demás jóvenes para ver cómo está la situación. Sin embargo, él se quedó parado con la flecha en mano y el lanzamiento de su flecha, su arco abierto, todo el tiempo hasta que llegase de veras a defender a alguien. Sin embargo, él dijo: yo defiendo en este momento y que nadie debe de entrar. Se quedó todo ese tiempo cambiando nada más de brazo. Voces ciudadanas. Entonces, hablar de formadores de un pueblo elegido, que fue en este caso los aztecas, vemos que hablan de una cultura religiosa bastante profunda. Sí. No era nada más la fuerza física, sino era la fuerza espiritual. ¿Y esto a qué llevó? O sea, que todos esos jóvenes primeramente identificaran y se defendieran el terreno. Algo muy hermoso. Sale Tlacaelel del convento de los monjes blancos, y en el camino iban 3, dos acompañando al cielo, y había una viejita, pero con muchos calzones, ciega, y preguntaba ella: ¿por qué no me llevan? Porque ya les había notificado que iba a ir Tlacaelel, y todos habían preparado fiesta y toda la cosa, ¿no? Y todos allá en Tenochtitlan. Sin embargo, nada más había unos cuantos guerreros cuidando en la región. Tlacaelel, ¿por qué fue caminando y se fue acercando por ese pueblo? Para ver cómo estaba resguardada la comunidad. Y cuando se acercó a aquella vigía, bella vigía, porque fueron sus ojos quien vieron a Tlacaelel, y quien lo recibió fue ella. Y le pidió su barcaza, una barcaza que habían ocultado los jóvenes por amor y respeto a la señora, que le suplicó que era el único que tenía de su marido. Y lo escondieron en el techo. Y le dijo a Tlacaelel: yo sé que tienes una barcaza, préstamela. Pero señor, ¿cómo sabes tú que tengo esa barcaza? Porque tú, cuando yo era niño, quien me platicaba, quien me decía, era tu esposo. Me llevaba ciudadanas. Mi señor, aquí está. Cuando iba acercándose directamente a la ciudad, le zumbaban las flechas. Pero no identificaban que era Tlacaelel. Cuando lo identificaron, mi señor, perdón, lo llevaron. Tlacaelel es uno de los aztecas entre los aztecas. Es decir, de cada uno de los señores aztecas estaba atrás. Y quien dirigía al pueblo azteca era él. El temor fue expandiéndose a los tenochcas, a todos. Porque pues hablar del representante del emblema era algo inmensamente maravilloso. De ahí es donde empieza a surgir este pueblo azteca con Tlacaelel y su hermano Cuauhtémoc Ibilca, gran guerrero, por eso se le llama el flechador. Voces. Entonces, ciudadanas. Hablar de una religiosidad es lo que quiero llegar a decirte. Todos ellos, Nezahualcóyotl, que fue uno de los que se une de Texcoco para Moctezuma, dos jóvenes importantes dentro del proceso, y luchan en contra del señor de Azcapotzalco. Qué tan interesante sería decir que Tlacaelel, Moctezuma, Nezahualcóyotl, jóvenes con un entusiasmo, con un valor, con una firmeza en sus decisiones, nos dejan en nuestro actuar
hoy, siglo XXI, en la educación en México, que debemos de tomar o retomar esa parte esencial. Cómo educar a nuestros jóvenes en la familia y cómo educar a nuestra familia para que pueda educar a su familia. Mi recomendación siempre a la Secretaría de Educación es una. Son maravillosos los programas. Ya están escritos. Lo que es necesario es no dar nada más dinero a diestra y siniestra, sino otorgar un dinero a aquella persona, familia que se esté educando, forjando, siendo mejor cada día para que eduque a aquellos que vienen. A eso sí, yo les daría oportunidades. A eso sí, yo les daría becas para madres. Sí. A eso sí, porque cada día estamos nosotros preocupándonos. Lo están haciendo. ¿Sí? Entonces, ya lo dan, pero que se fijen a dónde lo están otorgando para que tenga un resultado final en la educación en México. Un resultado eficiente. Exacto. Maestro Hugo, creo que cerraste sin que te lo pidiera. Muchas gracias. Es una maravilla, ha sido una experiencia realmente impresionante para nuestro público. Lo sé por los comentarios que hemos tenido. Muchas gracias por acompañarnos y espero no sea la última vez. Sé que te hice venir desde un pueblo más adelante que el mío. Si estoy en Tultepec, tú estás en Cuautitlán, entonces es un pueblo más adelante que el mío. Y pues gracias de verdad por toda esta gama de conocimiento y sobre todo de comparación, ¿no? Para lo que hoy estamos haciendo con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestra familia. Sí, verdaderamente para poder cerrar esta parte, quiero solicitarle aquí a nuestro productor Fernando, pues agradecerle esta atenta invitación que me hizo a ti como intermediaria principalmente. Al principio sí entra uno con miedo, no es uno el dueño del micrófono y de tantos ojos que te están mirando y que son con ojos de búsqueda de algo más allá, ¿no? Y espero que esta plática haya alcanzado alguna meta importante en sus decisiones, en su vida y en sus quehaceres diarios. Yo quiero con ello que pues lean a los aztecas, lean no el aspecto nada más ritual, sino lo profundamente religioso que ellos educan, aman y extienden ese cariño a sus hijos y que formaron un imperio gigantesco que verdaderamente si lo estudiamos nos va a enseñar mucho. Y a los compañeros maestros, a todos los jóvenes estudiantes que nos hacen la amabilidad de escucharnos, un fuerte abrazo y de veras les agradezco su atención y apoyo a mi esposa, su comprensión, a mis hijos y a todos los amigos, verdaderamente muy amable. Muchas gracias, maestro. Público querido, nos despedimos, nos vemos de este jueves al que viene. Gracias. Gracias por su compañía. Soy su amiga Ruth y te espero el próximo jueves de 5 a 7 de la noche en Voces Ciudadanas Radio. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.